Buenas noches. Doy gracias nuevamente a Dios por este tiempo, porque nos permite nuevamente estar reunidos en su nombre para poder compartir un mensaje más de su palabra. El mensaje sobre el cual vamos a estar ahora meditando lo vamos a poder localizar allá en el libro de los Salmos. Salmo número 37, vamos a estar leyendo los versículos 8 y 9. El tema sobre el cual vamos a meditar, yo lo he titulado Situaciones difíciles. Bueno, dice la palabra de Dios así. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a orar antes de continuar. Bendito Padre Santo, gracias Señor te damos en esta noche que nos tienes reunidos en tu nombre. Permite que sea de bendición y permita que podamos obtener alguna enseñanza y salgamos edificados de esta meditación. Quédate con nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, una gran enseñanza del pasaje que acabamos de leer es que debemos aprender a controlar la ira y el enojo que pudiera surgir de alguna situación que nos pudiera estar orillando a reaccionar de esta manera, ya que podríamos afectar principalmente nuestro testimonio y la relación que mantenemos o que deseamos mantener con nuestro prójimo. La única forma de ir desechando esta manera de reaccionar es cultivando una relación personal y profunda con lo que es nuestro único Dios verdadero, que es el que nos proporciona la paz, la paciencia, la sabiduría para manejar cualquier situación de esta índole. Fíjense que podríamos comentar que en la gran mayoría de nosotros nos ha sucedido, por ejemplo, que al estar intentando solucionar alguna cosa, ya sea que estemos tratando de arreglarla o que estemos tratando de repararla, de repente nos equivocamos o nos pudiéramos equivocar, que cometamos algún error, y casi siempre lo primero que hacemos o que pudiéramos hacer es que nos molestemos por esta situación, nos enojamos. Inclusive, en ciertos casos, hasta pudiéramos llegar a llenarnos de ira, de tal forma que hasta podríamos golpear el objeto y terminamos por dañarlo. O en otros casos, hasta podríamos llegar a gritar y dañar emocionalmente a otra persona que nos estuviera ayudando o apoyándonos en ese momento. Pues bien, esto nos permite ver que cuando alguna situación por la que estemos atravesando se torna crítica, difícil de manejar, entonces podemos llegar a cometer errores o graves decisiones debido a esa presión, ese enojo al que empezamos a estar sometidos, y podríamos inclusive dañar o afectar las relaciones debido a que no podemos solucionar esta situación que quizás para nosotros resulta difícil. En el libro de Efesios capítulo 4, en los versículos 26 y 27 nos dice lo siguiente. Efesios 4, 26, 27 e inclusive también el 29. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Y allá en el versículo 29 continúa diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y es por esto por lo que debemos entonces ser lentos para la ira o el enojo, porque la ira es como una enfermedad que nos va alejando de Dios o nos aleja de Dios. Pero la palabra dice que el que espera pacientemente en Dios heredará la tierra. Nuestro testimonio en palabras y en acciones siempre debe ser congruente, de tal manera que los oyentes, llámese nuestra propia familia,
nuestros familiares, nuestros amigos o compañeros de trabajo o cualquier otra persona con la que lleguemos a interactuar, puedan ellos ver en nosotros el verdadero amor de Dios. En el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, capítulo 20, de los versículos 1 al 5, se nos relata una situación de que cuando los hijos de Israel, o sea, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin y ahí acamparon todo el pueblo en Cades, sucedió que estando allí ellos, murió María y ella fue sepultada. Y debido en ese tiempo en que no había agua para la congregación, entonces todo el pueblo se juntó contra Moisés y contra Aarón. Y entonces habló el pueblo contra Moisés y le dijo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y inclusive, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Esto que sucedió en el pueblo de Israel nos habla de que muchas personas muchos israelitas comenzaron ya a mostrarse en oposición, en resistencia, en rebeldía, mostrando actitudes que habían sido ya generadas por el enojo y por la ira que se había avivado ya en el corazón de ellos, porque culpaban a Moisés y a Aarón por la escasez de víveres o sementeras debido a las adversidades por las que estaban ellos atravesando. Ahora, como podemos ver en estos versículos, ellos todos expresan palabras de desánimo y de menosprecio. Fíjense, a pesar de que la misma palabra también nos dice que durante su andar por el desierto, siempre Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche y nunca se extraviaran. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y esto lo vemos allá en Éxodo capítulo 13, ¿verdad? Allá los versículos 21 y 22. Dios es quien marchaba delante de su pueblo. Con todo esto, podemos entonces darnos cuenta de que el enojo puede llevarnos fácilmente a murmurar y actuar contra la voluntad de Dios, perjudicando así de esta manera nuestro caminar con Él, como así lo experimentó el pueblo de Dios bajo estas circunstancias. Ahora, el buscar el consejo de Dios siempre va a ser lo más importante. En este mismo pasaje que leímos, podemos ver que Moisés y Aarón fueron, después de que sucedió eso, a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y nos dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Creo que es importante aquí entender que tanto Moisés como Aarón eran fieles servidores delante de Dios y que, como cualquier fiel servidor de Dios, siempre iban a estar expuestos a calumnias, a oposiciones, a murmuraciones, a incomprensiones. Es por esto por lo que nuestro camino de servicio a Dios nunca va a estar exento de tener dificultades. Por lo tanto, debemos estar buscando siempre y primeramente el consejo de nuestro Dios. Si continuamos con esta situación de Moisés y Aarón, podemos leer allá en el mismo libro de Números, en el capítulo 20, versículos del 7 al 11, que Dios le dijo a Moisés que tomara su vara, que reuniera a toda la congregación y frente a ellos y a la vista de todos, le hablara a la roca o a la peña, para que de esa manera la roca comenzara a derramar agua.
y con esa agua podría dar de beber a toda la congregación y a todos los animales. Entonces Moisés había consultado con Dios antes de que tomara cualquier decisión, y Dios le había respondido, como lo podemos ver, dándole las instrucciones que Moisés debía seguir para poder calmar y aquietar esas intenciones de su pueblo. Es interesante entonces tener en cuenta que Moisés hasta ahora se había distinguido por obedecer al Señor. Siempre se había sujetado a la palabra de Dios, pero en esta ocasión no fue así. Su enojo le hizo actuar de una manera más apresurada y sus emociones lo impulsaron entonces a golpear 2 veces la roca o la peña, habiendo dicho: oíd ahora, rebeldes. Y esta frase le expresó al pueblo de Dios, a los israelitas, como una manera de contender con el pueblo de Dios. Pero lo más importante es que con su acción no glorificó el nombre de Dios por este milagro que acababa de realizar nuestro Señor. La misma escritura nos enseña que la ira o el enojo impide glorificar a Dios. Podemos ver esto en el libro de los Salmos, en el número 106, versículos 32 al 33, que nos dice que también le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Como hemos leído, el Señor le dijo a Moisés: hablad a la peña. Pero Moisés, por su enojo o por su ira, lo que hizo fue golpearla en 2 ocasiones. La Biblia nos dice que a este lugar lo llamaron las aguas de Meriba. El nombre Meriba significa altercado, rencilla, contienda, riña, pelea. Y estas aguas representaron aquellos momentos o circunstancias que produjeron heridas, que dañaron al corazón. La contienda, sabemos que siempre entonces va a provocar heridas, y la ira nos va a llevar a herir a otros. La palabra de Dios nos enseña que Moisés sufrió las consecuencias, aunque el pueblo haya sido el culpable. Podemos entender entonces que las equivocaciones de otras personas no deberían de afectarnos a nosotros de tal forma que lleguemos a desobedecer a Dios. En el caso de Moisés, la rebelión de su espíritu se expresó entonces a través de sus palabras. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando aparece el enojo? Pues quizás con venganza, con palabras que lastiman, con desobediencia, con aislamiento, rechazando a otros, entre otras cosas, ¿verdad? Lo que debemos hacer entonces es rendir todo nuestro enojo e ira a Dios. A pesar de todo, la palabra de Dios nos enseña que de la peña también salieron muchas aguas. Y con esto se nos muestra o nos da a demostrar la fidelidad de Dios para con su pueblo, aún así por encima de los errores o de las fallas que hayan tenido como humanos el pueblo de Israel. Vemos entonces que el que haya salido agua de la roca no significó que Dios haya aprobado lo que Moisés había hecho. Más bien, esto a nosotros nos enseña o nos da a entender la fidelidad, el cuidado y la provisión de Dios hacia su pueblo, el cual tenía una gran necesidad de agua. Otra gran enseñanza que también podemos ver es que el camino que hemos recorrido o las metas que hemos alcanzado no justifican que nosotros somos autosuficientes, sino que siempre debemos recordar que somos dependientes de Dios en todo momento. La palabra de Dios nos sigue mencionando que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón que por cuanto no habían creído en él para gloriarlo y santificarlo delante de los hijos de Israel, entonces la consecuencia sería de que ellos no iban a entrar a la tierra que Jehová les había prometido. Como cristianos,
No debemos confiar en nuestras propias fuerzas y debemos cuidar de no tropezar y caer durante nuestro caminar en Cristo. Por eso debemos de depender siempre de nuestro Dios. En el caso de Moisés, podemos ver que tropezó y cayó en su punto de mayor fortaleza, que era su mansedumbre. Y esto lo menciona en el libro de Números 12:3, que nos dice que aquel varón era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Podemos entonces aprender que no importa el grado de crecimiento que nosotros hayamos alcanzado, no somos autosuficientes, necesitamos a Dios hasta el último día de nuestra vida. Debemos depender y reconocer siempre la gracia de nuestro Dios. Para terminar, podemos reflexionar que el Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, para ayudarnos a caminar en el carácter de Cristo. Y debemos mantener presente que por ira o enojo podemos herir a otras personas, o que por orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera, lo cual finalmente a la larga siempre va a producir tristezas. Hagamos las cosas siempre en el amor de Dios, con el carácter de Cristo que vive en nosotros. Dios les bendiga.